Muy bien, segundo bloque acá en la pantalla de América Tucumán. Está ya con nosotros Juan Luis Iriarte. ¿Cómo andamos, Juan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lampa? ¿Cómo Gusto estamos? saludarte. ¿Todo bien? El gusto es mío, todo bien. Bueno, ¿por dónde comenzamos, Juan? Bueno, lo que está pasando a nivel mundial, lo que tiene que ver con la guerra en Medio Oriente, cómo afecta eso en la economía internacional y la nacional. Pero antes quiero hacer una pequeña descripción. Bueno, yo tuve tiempo de vivir en el Líbano, en Beirut, en el año 2017, Sí. y pude vivir desde adentro cómo el Hezbollah tiene tomado a todo el Líbano, de alguna forma, el rehén hace casi 40 años. Y recordemos que el Hezbollah es... vos en Beirut tenés, en el Líbano tenés 4 millones de personas. Sí. 2,5 millones son musulmanes y 2 millones son cristianos maronitas. De esos 2,5 millones de musulmanes, el 20% son chiitas, que es la lectura dura del Corán, Claro. que es de donde viene el Ayatollah Khomeini. Bueno, que es Irán, ¿no? Y ellos tienen sometido, digamos, al resto de la población, de alguna forma, de un terrorismo administrado. Es decir, ellos están al poder y la gente está ahí tranquila, igual que Irán. Ahora, Obedeciendo entre comillas. Claro. obedeciendo entre comillas. Ahora, ¿qué hay que entender de esto? ¿Por qué? ¿De dónde nace el problema? Tú dices que es por tierra. No, no es por tierra. Es por concepción de vida, de cosmovisión de vida. ¿Qué significa esto? Cuando llegó el profeta Mahoma, en el año 600 después de Cristo, él dijo, yo soy el líder espiritual y el líder político. Entonces no hizo lo que hizo Jesús, ¿sí? Cuando Jesús vino, dijo lo del César al César, claro, y separó la iglesia, la iglesia católica de la política, y además él dijo, yo soy hijo de Dios en la tierra, y yo acá me quedo, y Dios está arriba. Es decir, separó Dios, la iglesia católica que representaba a Jesús, que venía del judaísmo, que cuando hace el bautismo, y separa la política. Entonces, al separar los tres poderes, tenemos que todo lo que es la concepción judío-cristiana, digamos, es básicamente libre, ¿no? Libre de elegir si querés ser judío, cristiano, lo que vos quieras. Bueno, ahora, ¿qué pasó cuando Mahoma falleció? Él dijo, no, yo soy Dios acá en la tierra. Entonces la concepción de los musulmanes chiitas es que el heredero, el ayatollah de turno, es la reencarnación de Dios, es la reencarnación de la iglesia y es la reencarnación de la política. Entonces ellos no separan. Entonces esa es la cosmovisión que tienen los musulmanes chiitas, que vamos a recordar esto, de los casi 2,000 millones de musulmanes a nivel mundial, el 90% son sunitas, que tienen una visión mucho más suave del Corán, y solo el 10% son chiitas, pero bueno, al tener la lectura dura del Corán, son los que están manejando todo. Lo que estamos viendo ya entrando en la cuestión económica, ¿cuál es el problema? El estrecho de Hormuz, que lo estamos viendo ahí. Bueno, por ahí pasa el 20% de la oferta total del petróleo de todo el Medio Oriente, no solo de Irán, sino también de Omán, de Arabia Saudita. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al bloquearse ese estrecho, fíjate, en lo que lleva la guerra, que son 6-7 días, el precio pasó, el WTI del petróleo, digamos que el más clásico, de $62 a casi $85. Eso significa un incremento de casi el 20%. ¿Qué es lo que pasa? Si esto se sigue extendiendo, se habla que podría llegar a $100. Ahora, ¿afecta al mundo? Claro que afecta al mundo por dos razones. Primero, el más afectado en este momento es China, porque recordemos que China, el 50% de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. Ahora, del 20% de lo que exporta Irán, el 80% se lo importa a China. Entonces, el que está sufriendo un gran problema en su cadena de suministro es China. Pero China no se está metiendo de lleno en esto, ¿no? China no se puede meter porque recordemos que China no tiene el poder militar que tiene Estados Unidos. Claro. Además, en este momento China está viviendo una gran crisis económica. Entonces, lo que necesita China es simplemente asegurarse sus recursos. Recordemos que las guerras son primero energéticas, porque si vos y después estructurales. Si vos necesitas sostener un tipo de guerra de estas, necesitas mucha energía. Es decir, ¿qué le pones a los barcos? Sí. ¿Qué le pones? Bueno, le pones combustible. ¿Qué le pones a toda la industria pesada de la armamentística? ¿De qué funciona? De petróleo, de energía, los drones, los misiles. Bueno, todo eso, digamos, es necesario para una guerra. ¿Quién tiene autoabastecimiento? Estados Unidos, porque es el primer productor de petróleo a nivel mundial. Ahora, a nivel internacional, la economía obviamente se resiente
¿Cuál es la ventaja que tiene Argentina? Que de alguna forma está blindada. En el año 2023, en el gobierno de Cristina y Alberto Fernández, nosotros teníamos déficit energético de casi 4.500 millones de dólares. Es decir, importamos GNL, ¿te acordás de Bolivia? Claro, importábamos petróleo de afuera. Recordate que el último fue en octubre del 2023. Sin memoria. Claro, tuvimos el último gran corte de energía. Yo me acuerdo que el auto lo tuve parado casi 2 semanas porque no había combustible. Recordemos que había que comprar, que llegue el barco, que llegue primero que llegue el barco, 7 días, que llegue, que distribuya en Bahía Blanca, en algún puerto y llegue a todo el país. Eso hacía de que vos no tenías combustible y bueno, y pasamos al año 2024 a exportar y exportamos casi... Pasamos a exportar vaca muerta y GNL. En el 2024, el gobierno de Javier Milei, cambiamos de política, le empezamos a exportar a Brasil y a Bolivia, y el superávit comercial en ese momento energético fue de 2.500 millones de dólares. Este año, ¿sí? El año 2025 fue de 8.000 y este año está previsto en 10.000 millones, 11.000 millones de dólares. Juan, o sea, ¿este conflicto en Medio Oriente no afecta directamente a Argentina? No afecta directamente, de hecho potencia... En materia económica, ¿no? No, de hecho, afecta primero en la cuestión económica. Primero, ¿por qué? Porque al haber saltar de 62 a 85, que pueda llegar a 100 dólares el barril de petróleo, eso haría que las exportaciones argentinas de 12.000 millones pasarían a 18.000 por el incremento. ¿Sí? Eso también, en las guerras sabemos que lo que sube son los combustibles, los commodities, pues son refugios de valor. ¿Sí? Cae el oro y cae Bitcoin, caen todas las que no están muy firmes y la gente se refugia en energía y alimento. ¿Estamos de acuerdo? Y después vos tenés un superávit fiscal de los últimos 2 años, ¿sí? Que no tenías en el 2022 cuando arrancó la guerra. Teníamos un déficit fiscal de casi 10 puntos, 2023 terminó con 15 puntos y eso hace que la Argentina esté más o menos blindada. Además, te doy otro dato, hoy el Banco Central compró 214 millones de dólares llegando en enero y febrero, parte de marzo, esta semanita, a casi 3.000 millones de dólares, el 30% del objetivo que le planteó el Fondo Monetario Internacional con un blue en 1.400, casi a 20 pesos del dólar que dejó Alberto y Cristina en el año 2023. Es decir, tenemos una economía mucho más saneada para este momento del conflicto, donde vamos a tener, por supuesto, muchos beneficios. Ahora sí, si este periodo se extiende con el combustible arriba, obviamente a nosotros nos va a impactar, pero nos va a impactar de menor medida. Se estima que, supongamos que este periodo se extienda más de un mes, podría aumentar la inflación de 0.2 a 0.4 por el aumento de los combustibles, ¿no? Muy bien, Juan, excelente. Sí, esta explicación, la implicancia económica que puede llegar a tener este conflicto de Medio Oriente en nuestro país y obviamente las repercusiones a nivel mundial. Un gusto como siempre, Juan. El gusto es mío.